En la actualidad, nuestra sociedad se encuentra ante un grave problema de adicción a los estupefacientes. Un 6% de la población vive con problemas de adicción, y hay al menos un 1% invisible para el resto, el cual sufre la más severa de las adicciones. La clase política y su completa adicción a hacer promesas vacías. Y no han hecho pocas. Son nada más y nada menos que 12 nuevas promesas para arreglar el problema de la vivienda en España. Y aquí estoy yo, Mr. Legal, vuestro asesor legal de confianza, para que analicemos juntos cuántas de estas medidas son promesas vacías y cuántas auténticas medidas hechas para arreglar España. Bien, vamos a empezar con las 12 primeras medidas del PSOE y luego veremos las del PP en el siguiente vídeo. Primera medida. La Administración General del Estado acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada empresa pública de vivienda, para construir, en teoría, miles de viviendas protegidas destinadas a alquiler asequible. Pues la primera ya en la frente. Porque ya me diréis qué impacto va a tener 3.300 viviendas en un país de casi 49 millones de habitantes. Y es que en 2023, que son los últimos datos oficiales de los que disponemos, ya había un 18,7% de hogares que estaban en régimen de alquiler. Y el gobierno va y nos dice que pone 3.300 viviendas para 3.571.700 hogares, y eso teniendo en cuenta que en cada hogar puede haber más de una persona. Y por supuesto, sin perder las viejas costumbres de no darnos los detallitos, porque no es lo mismo que las 3.300 viviendas estén en Madrid o Barcelona que, yo que sé, en Guarromán. Y me refiero al polvo de Jaén, no ese amigo tuyo que ya ha conseguido el rango diamante en el LoL. Segunda medida. A lo largo de este primer semestre del año, la empresa pública de vivienda empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que actualmente tiene la Sareb, 13.000 de ellas de forma inmediata. Yo aquí solo tengo una pregunta. ¿Podéis parar de mentirnos una y otra vez con este tema? Porque vamos por la quinta mentira en los últimos 5 años y la verdad, este tema ya cansa. Hello? That's not funny. Tercera medida. Se establecerá un mecanismo legal para que la nueva empresa pública de vivienda tenga prioridad en la compra de vivienda y de suelos, y otro para garantizar que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública. Aquí no hay mucho que valorar. La medida será buena si realmente lo hacen, pero la administración no es conocida precisamente por ser rápida, lo que se dice rápida. Por tanto, mi duda es si alguno de nosotros o nuestros futuros hijos podrán disfrutar de algunas de estos hipotéticos pisos que compre esta empresa pública de vivienda. Y es que si han necesitado 7 años para simplemente publicar estas medidas, no quiero pensar cuánto tardarán en construir esas supuestas viviendas. Cuarta medida. El gobierno de España creará un nuevo proyecto estratégico del Plan de Recuperación, el PERTE, de viviendas destinadas a impulsar la innovación y modernización del sector de la construcción industrializada y modular. Mirad, después de las malas gestiones hechas por todos los partidos políticos, me temo que esto solo sea un anuncio más para maquillar la situación, en lugar de un plan real de ayuda para la gente que ha perdido sus negocios en la zona. Ojalá me equivoque, pero a los hechos que hemos visto todos me remito. Gringos y hueputas. Hasta ahora, las medidas que hemos visto son simplemente relleno, porque no van a cambiar nada que afecte al mercado de la vivienda tal y como está actualmente. Pero a partir de aquí, comienza lo bueno. Quinta medida. Creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible. Bien, esto ya empieza a parecer una medida que de verdad puede tener impacto. ¿Y por qué os preguntáis? Porque si dais garantías públicas a los propietarios de vivienda a la hora de alquilar, esto provocará que salgan pisos que no estaban alquilándose por miedo a los impagos. Eso sí, a cambio de tener que participar dentro del plan de alquiler asequible. La verdad me parece una medida muy buena. No le pondría ningún pero, salvo, por supuesto, los detallitos. Y es que, por otro lado, solo va dirigido a inquilinos menores de 35 años. Algunas fuentes dicen que también incluirán a colectivos vulnerables, pero no he encontrado fuentes oficiales al respecto sobre el tema. Aún así, le voy a dar mi sello de aprobado, porque esta es la primera medida que lo merece. Nice. Sexta medida. Lanzamiento de un programa de rehabilitación de viviendas vacías, para destinarlas al alquiler a precio asequible. ¿Pero esto qué es? ¿Otra medida buena? Vaya, 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 ¿dónde está mi PSOE de siempre que tanto le gusta irse de cariñosas y enredarse en temas que no llevan a nada?
He de decir que me faltaría el detallito de saber de cuánto tanto por ciento de ayuda para rehabilitación se va a dar, porque os recuerdo que el 0% también es un porcentaje. Aún así, aquí tiene mi sello de confianza. Séptima medida. Proposición al Congreso de los Diputados de la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de precios de referencia, sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas. Bien, aquí vamos a poner un tremendo pero, porque tienen que aprobarla y en esa jaula de monos que llamamos Congreso de los Diputados de España, de lo que se dice a lo que se hace finalmente ahí dentro, nunca se sabe. Aún así, deciros que esta medida principalmente no va a provocar que haya más pisos anunciándose en alquiler, pero sí que conseguirá bajar el precio, que por mí es estupendo. Claro está, si la aprueban. Igualmente le vamos a dar el sellito de OK. Y ya, desde aquí en adelante, la cosa empieza a ponerse rara. Porque los políticos no pueden estarse quietecitos y necesitan, a cada propuesta buena que hacen, comenzar a liarla. Octava medida. Proposición al Parlamento de una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son, un negocio, impulsado en el marco de la nueva Directiva Europea sobre el IVA, la aplicación de una fiscalidad al alquiler turístico que lo equipare al de otras actividades económicas. Con esta hay mandanga de la buena, y es que esta medida tiene trampita en los detalles. Pero antes os explico un poco de contexto. Veréis, hay varios estudios que afirman que el alquiler turístico no afecta a la oferta de vivienda y por tanto tampoco al precio. Yo en cambio tengo mis peros, yo y muchísima gente más. A mi entender sí que afecta, pero no por igual en toda España, sino en ciudades con una muy alta demanda turística. Aún así, este tema es largo y complejo y da para vídeo aparte. Volviendo con esta medida, concretamente lo que quieren es aplicar un 21% de IVA a los pisos turísticos y a decir verdad esto es muy tramposo, ya que en España el alquiler de una habitación de hotel está sujeto al tipo reducido del IVA del 10% y por tanto por lógica los pisos de alquiler turístico deberían de tener el mismo IVA, que de hecho es el que tienen actualmente. Con que el auténtico objetivo de esta medida está en hacer que haya menos pisos turísticos, y no tanto por mejorar los precios de la vivienda, sino por el bien de los hoteles, ya que es su competencia directa. Y aunque entiendo que muchos les tengan tirria a los pisos turísticos, en los que me incluyo, tampoco quiero que desaparezcan y un hotel me cobre 100 euros la noche donde hoy me cuesta 45. Porque recuerden, la competencia siempre es buena para el consumidor. Así que hasta que no se publique en algún estudio serio más al respecto, se queda sin mi sello. Novena medida. Cambio en el régimen de ventajas fiscales que tienen las llamadas SOCIMIs, para que solo apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible. Veréis, las SOCIMIs son un fondo de inversión inmobiliario como cualquier otro, que normalmente invierten más en parque industrial y comercial que en vivienda de alquiler. Pero con esta medida se persigue ayudar a que las SOCIMIs miren con mejores ojos la inversión en vivienda para alquiler asequible. En mi opinión no es una mala medida, aunque supongo que la parte negativa la veremos a medio o largo plazo cuando falte inversión comercial e industrial. Pero está bien, supongo. Así que le pongo un misillito porque la vivienda tiene unos problemas hoy más inmediatos y urgentes que la parte industrial. ¡Paso, paso! A partir de este punto ya comienzan las medidas de los políticos politiqueando. Décima medida. Limitación de la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Si habéis visto mi vídeo anterior, entenderéis que esta medida va a tener un impacto prácticamente nulo. Y es que como eliminaron la Golden Visa desde el 1 de enero de 2025, las personas no residentes que compraban vivienda para venir a vivir a España ya no lo hacen. Y las que querían comprar no para vivir, sino para invertir, la verdad es que no afectaba negativamente al mercado de la vivienda, porque muchos lo que hacían era comprar, reformar y sacarlo a la venta, con lo cual no retiraban del mercado viviendas. Y aunque pudiese aumentar levemente el precio de la vivienda, la realidad es que pasaría lo mismo si esa reforma la hiciese un inversor español o europeo, con lo cual esta medida no tiene impacto, se queda sin sello. Onceava medida. Endurecimiento de las regulaciones para perseguir el fraude en los alquileres de temporada y crear un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales puedan reforzar las inspecciones. Esta creo que es solo una buena medida sobre el papel. Me explico. Muchas comunidades autónomas llevan años quejándose de que no hay suficientes medios para vigilar tanto a vivienda de alquiler de temporada ilegal. Por tanto, que lo hagan ahora en 2025 y no antes no tiene ningún sentido, salvo que solo sea una medida estética, sin ningún cambio real. Porque si quisieras hacerlo, no esperarías hasta 2025 para meter recursos en esto. Y sobre todo, si lo anuncias ahora, al menos especificarías en cuánto y cómo vas a ayudar a estos fondos.
Así que tampoco tiene sello de calidad. Doceava medida. Mantenimiento y aumento de estos programas de ayuda que estarán recogidos en un nuevo plan estatal de vivienda, en el que ya se están trabajando y que se presentará próximamente para su entrada en vigor en 2026. Literalmente papel mojado, no voy a gastar ni un segundo más del vídeo en explicar esto. Y con esto acabamos la lista. Una lista de medidas repletas de medidas vacías o carentes de sentido, con poca o nula planificación y 2 o 3 diamantes en bruto que aún están por pulir. Ya, a partir de aquí, tan solo nos cabe esperar y comprobar cuánto de lo aquí escrito se cumple. ¡Tic-tac, hijo puta! Porque nunca debemos de olvidar que la palabra de un político, sin importar cuál sea su color, no vale nada. Un discurso sobre política, orden, hermandad y poder. Pero los discursos son para campañas. Ahora es tiempo de tomar acciones.